Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conversatorios Diseñando un futuro sustentable. Esta instancia se desarrolla en el marco del proyecto Red BIOS UDD, financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional del Biobío, liderado por la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo y en colaboración con UDD Sustentable. Con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como base, este espacio busca articular la conversación enriquecedora entre autoridades, profesionales líderes de la quíntuple hélice, la Red de Agentes de Cambio, Red BIOS UDD y Central de Agentes de Cambio de UDD Sustentable, acerca de cómo el diseño y la innovación son herramientas claves en la búsqueda de una sociedad sostenible. Los invitamos a vivir este ciclo, conversar sobre nuestra región y proyectar en conjunto el desarrollo sostenible del Biobío y el país. ¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días en este nuevo conversatorio del ciclo Diseñando un futuro sustentable. En este caso vamos a hablar de nuevas oportunidades de enseñanza, innovación pedagógica para formar ciudadanos por el cambio. Le damos la bienvenida, por supuesto, a esta quinta charla ya. Estamos pronto a llegar al final. Un programa diseñado por Red BIOS UDD y por UDD Sustentable para proyectar colectivamente el desarrollo sostenible en la región del Biobío y por supuesto en todo nuestro país. El conversatorio de hoy se titula, como decía al comienzo, Nuevas oportunidades de enseñanza, innovaciones pedagógicas para formar ciudadanos por el cambio, y se enmarca en el objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad, cuya meta es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Para reflexionar sobre distintas iniciativas que responden a este objetivo, hoy contamos con 3 invitados particularmente especiales para nosotros, porque son profesionales que forman parte de la Red de Agentes de Cambio Red BIOS UDD. Cada uno de ellos son líderes que han volcado sus talentos para generar un impacto positivo en la región del Biobío y que han compartido ideas y anhelos en conjunto en el contexto de este programa. Hoy comenzamos con Gabriela Villouta. Ella es bióloga marina y magíster en tratamiento de residuos industriales de USACH, cofundadora y CEO de la empresa Bioproc, dedicada a la gestión y eliminación de gases contaminantes, y voluntaria de la Fundación Crece Chile, donde se desempeña como profesora de ciencias para adultos que desean terminar su educación media en Valparaíso, como también en la ciudad de Concepción. ¿Cómo estás, Gabriela? Mucho gusto. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Militza Saavedra. Militza es licenciada en Artes Visuales, profesora y MBA, finalista del Global Teacher Prize Chile 2020. Es coordinadora de proyectos y educación continua en la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Además, lidera el área de innovación en la Fundación Familiar Cruz Mañani. Participa en múltiples acciones en redes de innovación a nivel regional, nacional y también latinoamericano, y es fundadora del Comité STEAM de Mujeres. ¿Cómo estás, Militza? Bien, gusto mucho saludarte. gusto. Y terminamos con Carl Bursubdu. Él es ambientólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, consultor y relator de ciencias ambientales y facilitador de ciencias en el CECREA, Centro de Creación de la ciudad de Los Ángeles, donde también desarrolla actividades de creación y experimentación para niños, niñas y adolescentes, mezclando arte, ciencia, tecnología y sustentabilidad en el aula. Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gusto gracias. saludarte. Vamos a comenzar entonces con esta conversación con estos 3 actores principales de acá de la Red BIOS y también, por supuesto, de la Universidad del Desarrollo. Algo en común tienen ustedes 3, por supuesto, como personas que no se quedaron conformes con el campo laboral tradicional de cada una de sus carreras y que se aventuraron a aportar desde otros espacios a la comunidad, a través del voluntariado, de nuevos estudios y tomando trabajos menos tradicionales que les hicieran quizás mayor sentido. Vamos a partir con la primera pregunta que cada uno de ustedes, vamos por orden, partimos por Militza. ¿Qué es lo que
te hacía falta al campo laboral tradicional? ¿Cuál fue la necesidad personal que tú encontraste? La necesidad personal tuvo que ver con mirar fuera de las fronteras de la educación. O sea, yo soy licenciada en artes y luego profesora de enseñanza media. Y desde mi perspectiva es evidente la brecha que existe entre la educación tradicional chilena actual, inclusive diría actual, todavía hay avances en innovación, pero todavía no es la tónica en el fondo ni la generalidad, y los desafíos del siglo XXI y donde debiésemos estar. Entonces, en esa brecha encontré yo, en el fondo, la exclusión del sistema escolar de muchas decisiones a nivel social, económico, político, y también en el fondo un aprendizaje muy encerrado en la escuela, muy encerrado en la sala. Entonces, bueno, la opción que tuve fue mirar afuera, fuera de la caja, fuera de la escuela, y para eso descubrí las habilidades para el siglo XXI y encontré en el fondo, en el mundo de los negocios y de la innovación, un camino hacia donde experimentar, hacia donde desarrollar también metodologías que pudiesen abrir oportunidades a los niños y jóvenes hoy día, a la edad que tienen, en el contexto que sea, y más aún en un contexto de alta vulnerabilidad. Esa fue como mi búsqueda, además que yo creo que es como una cosa un poco innata de querer aprender. Al que le gusta aprender, uno va sin miedo, o con miedo igual, pero cruzándolo y yendo en el fondo buscando diferenciarse. Yo creo que hoy día los caminos tan rectos y tan lineales no sé si nos llevan a tanta innovación o a un mundo por descubrir, esos océanos azules. Yo creo que ahí, al menos desde mi perspectiva, está la gracia en ir a buscar a otras áreas e integrar, incluir, y desde ahí ir generando oportunidades para otros. Y yo creo que es la gracia también de aprender, compartir. ¿En tu caso, Carlos? No sé si voy a estar a la altura de tu respuesta, Mili, pero, o sea, yo empecé como con una formación bastante centrada en lo científico. Entonces, en un momento me di cuenta que todo ese conocimiento podía ser divulgado, digamos, el tema de la ciencia y el medio ambiente, ¿no? Y quizá el camino que me marcaba mi profesión era más el tema de asesoría ambiental, consultoría, pero en un momento me di cuenta que quizá lo que más me gustaba era divulgar todo lo que yo había aprendido, lo que iba aprendiendo en el camino, y ahí fui llegando al tema más educativo. Primero haciendo actividades de divulgación en espacios públicos, en espacios privados, pero para la población en general, y después llevando mis ideas y mis proyectos al tema educativo, ¿no? Como decía la Mile, complementar quizá la educación formal, que a veces es un poco estructurada, y darle un enfoque un poco más informal. Entonces por ahí me fui un poco, desvié mi carrera hacia ese sector un poco más anárquico quizá, que es la educación informal, porque no sigue las estructuras de la malla curricular actual, por ejemplo. Entonces por ahí me fui un poco yo en mi camino profesional. ¿Y tú, Gabriela? En mi caso, el tema del voluntariado viene desde el colegio. Yo siempre andaba buscando qué hacer, dónde poder apoyar. Tuve una formación católica. Si bien yo no compartía muy bien los valores, pero sí sabía las buenas intenciones que se podían sacar de ellas. Así que siempre en los veranos, con comunidades de niños, niñas, adolescentes vulnerables, siempre trabajando con ellos. Ya en la época universitaria también, que metía en el Hogar de Cristo, con estas brigadas nocturnas, siempre palpando lo que es la pobreza y la falta de oportunidades, que yo creo que de ahí radican muchos de los problemas y muchas de las brechas sociales que tenemos hasta en el día de hoy. Y ya luego, cuando pasa la época universitaria y empiezo a trabajar, yo vivía en Santiago y conocí la fundación en la que estoy trabajando ahora, que fue alrededor del año 2008, 2009, y ahí empecé a hacer clases de ciencias, enfocado en mi área, para nivelar los estudios de los adultos sobre 18 años. Y ya con las manos y con los pies en la tierra, uno se da cuenta de las necesidades tanto educacionales como socioemocionales. Entonces ahí empecé a trabajar y a perfeccionarme un poco más, a tomar cursos, y eso lo fui acompañando de la mano del desarrollo con esta fundación, y por situaciones del destino perdí el nexo con ellos, y el año pasado empecé a trabajar en un programa piloto con Techo Chile, cosa de llevar las ciencias a los campamentos. Y eso ya fue como volver a reencontrarme y darme cuenta que hay mucha gente que quiere hacer lo mismo, porque yo pensé que uno estaba sola en esto. Entonces lo pongo como palestra en la empresa que yo tengo, y todos querían participar. Entonces yo dije, oye, en realidad esto es súper contagioso, uno no está solo queriendo mover el mundo. Así que de la mano de los talleres que salieron buenos, estos programas pilotos,
se vino Fundación Crece Chile, me volví a reintegrar y estoy de nuevo ahí ya palpando cómo acortar un poco esta brecha y aportando el granito de arena. Muy bien, pero tú te has dedicado más a la educación de adultos. Sí. Claro, en cambio Carles y Militza ha sido más educación básica, media, principalmente. Sí, básica, media y O también sea, tú universitaria lo mismo ahora. también, pero me refiero que mayores de 18 años Claro. y ustedes más o menos Sí, en la edad así que es. corresponden a los cursos. Y específicamente en eso, ustedes han trabajado activamente con estudiantes de enseñanza básica y media, ustedes dos, introduciendo nociones de innovación, emprendimiento, sostenibilidad desde temprana edad, para impactar en un futuro que será protagonista con ellos. ¿Cómo reciben, los jóvenes estos nuevos conocimientos? Listo. Mira, desde mi experiencia hay un periodo de latencia y de barreras altas que yo te diría que son casi 3 meses, que es como casi contabilizado. No. Pero en general como un máximo o un periodo de 3 meses en donde sí existen muchas barreras, porque en el fondo yo te diría que hoy día los niños y los jóvenes tienen una mayor conciencia y una mayor sensibilidad por temáticas de sostenibilidad, y sobre todo las que se vinculan con medio ambiente, con ciudadanía. Hay un mayor interés e inclusive una mayor fuerza como para reclamar esos espacios, que está súper bien. Pero cuando entramos a la educación formal, generalmente eso pasa a nivel informal. Cuando entramos a la educación formal se espera también por una cosa de expectativa familiar y de herencia del sistema, que todo sea en el fondo una preparación o para el trabajo o para el estudio en una institución de educación superior. Entonces, cuando tú empiezas a establecer vínculos con temáticas de innovación, de emprendimiento, con sostenibilidad, muchas veces rompes esas estructuras y eso requiere de un periodo de adaptación, de un cambio cultural también a nivel de los establecimientos educacionales. Entonces, porque son todos los actores, o sea, es lo que pasa dentro del aula, es lo que ocurre a nivel del colegio y es lo que ocurre a nivel de vinculación y redes. Entonces, muchas veces pasa que ellos no entendían el para qué, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto si no sé si voy a querer innovar o emprender a futuro? Ya, porque emprender lo ven como tener una empresa o tener un negocio. Entonces, muchas veces estaban estos cuestionamientos del por qué, o del por qué, por ejemplo, entregar horas extras, si son proyectos y causas que llevar a cabo, o los mismos papás, por ejemplo, por qué tiene que dedicarse a esto y no puede ayudar a cuidar a los hermanos. Esto hablo de un contexto de alta vulnerabilidad o de ayudar en la casa. También pongo aquí sobre la mesa algo que también es conocido, que es una cultura profundamente subsidiaria también, en donde también hay no de todos, pero sí hay en el fondo una creencia quizás de un esfuerzo justo por la cantidad de horas que deberían dar en el colegio y no más allá. Entonces, todas esas barreras en el fondo hay que derribarlas, pero una vez que se derriban, y lo he visto de verdad en los contextos en donde he trabajado, es que cambia la perspectiva, la mirada, la perspectiva de vida en el fondo. Cambia el foco, ellos se sienten agentes de cambio y empiezan a liderar o a participar en otras instancias fuera del colegio, fuera de los proyectos. Se empiezan a vincular a nivel provincial, regional, nacional e inclusive latinoamericano. O sea, hoy día hay niños que yo conozco, que en el fondo de la cual fui profe y todo, que están colaborando con el Banco Mundial, con América Solidaria a nivel de Latinoamérica, y eso es maravilloso, o sea, porque significa que en el fondo hubo un desarrollo de un liderazgo, una motivación que va más allá de cualquier proyecto que pueda haber nacido a nivel curricular y que impacta también en la comunidad. ¿Y tú, Carles, qué tan cierto es que esto las nuevas generaciones lo traen un poco menos que desde la guatita de la mamá, lo traen en el chip, en el ADN, todo lo que es la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, la innovación y el emprendimiento también? Sí, yo creo que sobre todo el tema de medio ambiente y sostenibilidad, si comparamos quizá con cuando yo iba al colegio, por ejemplo, lo llevan bastante más integrado. Yo lo he visto también eso, porque al final también hacía actividades con adultos y comparando el nivel de preocupación que tienen niños y niñas y jóvenes con las temáticas ambientales, ciertamente es elevado. Yo también por el contexto en el que estamos de ciertos desafíos ambientales que salen día sí día también en redes sociales, en la televisión. Entonces hay un nivel de preocupación más alto y de conciencia ambiental que se desarrolla de forma potente, yo creo que sí. Entonces, dentro de este esquema, las actividades, por ejemplo, en las que yo participo, siempre buscamos como que los niños y niñas se empoderen un poco de estas situaciones y tomen decisiones y acciones que permitan revertir las problemáticas que ellos consideren que son importantes, que van cambiando en función de qué región estás, en qué territorio, a veces lo ven a nivel de su propio barrio o a nivel comunal, pero yo sí que he notado que hay una preocupación seria sobre las temáticas ambientales. Eso sí que lo he notado y me alegra bastante, la verdad.
Sí, claro que sí. Y tú, Gabriela, estás en un rango etario totalmente distinto. ¿Cómo les impactas a ellos en su vida, a los adultos mayores, terminar la básica, la media? ¿Cómo ven su imagen que tienen de la sociedad? ¿Cambia un poco todo? ¿A lo mejor les cuesta un poco más también estos nuevos conceptos? Sí, yo no lo veo tanto por la parte en que uno puede tomar temáticas ambientales. Yo creo que la Fundación Crece Chile se enfoca a disminuir la brecha y a trabajar situaciones socioeconómicas. Y ahí el poder que una persona termine cuarto medio, termine su nivel de escolaridad, les da un nuevo horizonte, les ayuda para pensar en mejorar su estabilidad, su trabajo, poder también me toca trabajar con muchas mujeres, señoras que ya tienen 60, 55 años, 50 años y que sus hijos están siendo profesionales, que sus hijos terminaron el colegio y ellas se sienten con un ánimo de superar la percepción personal y ayudar a que uno mejore su percepción personal, que tenga mayor autoestima, ayuda a mejorar el ambiente laboral, mejorar las condiciones. Yo creo que enfocarlo en ese punto ayuda a reducir brechas, ayuda a incluir, también se produce una mayor fuerza de trabajo, así que los trabajos son mejores remunerados. Es todo un concepto que no es solamente terminar tu cuarto medio, que es fundamental, sino que es todo lo que viene con eso. También acercar a comunidades rurales, porque todo lo que se está desarrollando ahora para terminar la escolaridad se hace mediante plataformas electrónicas. Entonces este tema de las aplicaciones, que ya se rompa esta brecha de que uy, qué miedo usar el celular y los computadores. Entonces ver que se empiezan a cortar ese tipo de cajitas es maravilloso. Qué bueno. Oye, y a ti mismo, Gabriela, y también a ti, Carles, ustedes, bueno, tienen mucho que ver en sus especialidades, ambiental, ambientólogo y bióloga marina, totalmente relacionado, pero se han dedicado un poquito a llevar todo esto a la educación, más que podrían estar trabajando a lo mejor en una consultora, investigaciones en distintas áreas más. ¿Cuál consideran que es el aporte más importante que puede entregar el conocimiento científico que ustedes tienen a la formación de verdaderos agentes de cambio? Justo lo estábamos discutiendo antes afuera y yo le decía a Gabriela que para mí el tema científico, ya sea en la sala de clases, en el aula o en la vida, en el día a día de cualquier persona, hay dos conceptos que a mí siempre me gusta usar, que es el ensayo y error, que es probar, experimentar, intentar las cosas aunque salgan mal a la primera, porque el proceso científico nunca sale bien a la primera, ¿no? Claro. Forma parte de persistir, de buscar otras formas. A la primera no me funcionó, ya que cambio para que salga bien a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Y relacionándolo con el sistema educativo o la sociedad actual en la que vivimos, el error se penaliza mucho, encuentro yo, ¿no? Yo he encontrado niños y niñas que les da vergüenza responder una pregunta en la clase o en cualquier ambiente porque tienen miedo de equivocarse. Entonces cambiar esa mentalidad es súper difícil y darse cuenta de que quizá ahora no estás dando la respuesta que científicamente es correcta, pero estás dando una respuesta. Y esto también requiere valentía. Entonces yo creo que por ahí el ensayo y error y también un poco el pensamiento crítico, ¿no? La ciencia también te enseña a que hay que analizar lo que lees, hay que buscar, hay que contrastar la información. Esas dos herramientas a mí me gusta mucho poder trabajarlas en una sala de clases. Sí, claro, justo estábamos hablando de eso afuera y yo lo veo por el lado también del método científico, pero la parte de observación. Como que estamos muy cegados o muy normados a ver lo que estamos viendo y no percibimos y no observamos realmente lo que está pasando. Y cuando tú te pierdes esta capacidad de observar, de asombrarte y de preguntarte, limitáis todo tipo de enseñanza y todo tipo de entrega de información. Así que yo creo que si hay uno de los puntos que hay que apuntalar es eso, el saber observar, el saber mirar, el cuestionarse, porque también uno de repente tiene tantas preguntas, o los niños en general, y el sistema educativo es normado, es como, oye, no preguntes esto, oye, esto no es así, ¿y eso se es penaliza? Distinto al trabajar con adultos quizás mayores, a trabajar con jóvenes o niños? Sí, porque también tienen esta vergüenza de preguntar, entonces yo digo... Los niños también pueden tenerla. Con la edad cambia, pero yo he notado que hay un cambio muy sustancial entre los niños y niñas de básica hasta quinto, sexto básico. Yo no sé por qué hay un quiebre en séptimo, octavo y la educación media que después se traduce a la vida adulta de ese miedo, ¿no? A preguntar y
ya no a responder, a preguntar, ¿no? Así como que, ¿qué pasa si hago una pregunta y suena medio? O sea, tú dices que los de básica tienen menos miedo. Sí, no tienen un filtro. Y los de media se le aumenta el miedo. ¿Y qué pasa con los Y adultos los mayores? adultos ya peor todavía, Peor. colapsan, les da Pánico. vergüenza, entonces uno tiene que estar ahí con el tirabuzón, preguntándole, haciéndole preguntas tipo, cosas que ellos se vayan desarrollando y vayan soltándose. También eso genera ganarte la confianza de los alumnos, tanto niños, adolescentes, adultos. Yo creo que es ganarte la confianza para que ellos se suelten. Oye, Militza, cuéntanos un poquito del STEAM, de la STEAM. ¿Cuál fue el diagnóstico inicial que te motivó a darle un giro a tu trabajo como profesora y a complementarlo con estos conocimientos? Que yo creo que las soluciones en el fondo vienen desde muchas disciplinas. Entonces, desde esa perspectiva y tomando lo que decía Carles y lo que decía también la Gaby, es muy relevante en el fondo el contexto de empatía con el entorno, porque esta capacidad de observación nace dentro de una habilidad en el fondo de poder empatizar con el entorno, de poder estar abierto, primero empatizar y segundo identificarse como alguien pensante. Y aquí quizás voy a entrar en un tema que es un poco más quizás político, no partidista, político, en el sentido de que en realidad a los niños y jóvenes, al ser menores de edad, muchas veces se les concibe en el fondo como seres que no desarrollan innovación o no desarrollan conocimiento. Por algo también los colegios, por ejemplo, no forman parte ni de la estrategia regional de innovación, ni de la estrategia nacional de innovación, ni de la estrategia regional de desarrollo. Todo el resto de las instituciones sí forman parte, pero los colegios no. Y yo creo que esa es una situación que nosotros debiésemos, ojalá, promover, y siempre lo hago donde tengo la oportunidad de compartirlo, porque creo que es fundamental que nosotros pensemos el capital humano y social desde las primeras etapas de formación. Sí. Y por eso que es tan importante que los colegios sean parte de esta toma de decisiones, pero para que también sepan en el fondo cómo abordar desde su formación todas estas competencias regionales que en el fondo debiésemos estar pensando en su conjunto. Entonces, abordando el tema de las STEAM, que en el fondo es una sigla que mezcla ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, en el fondo para quien no las conoce, es muy relevante considerar que todos en colaboración en el fondo podemos abordar de mejor manera una problemática que una sola disciplina, que un solo ámbito. Porque lo interesante de enseñar las STEAM desde muy pequeños es primero abrirse a nuevas oportunidades desde la empatía, problematizamos, buscamos soluciones, las probamos, las iteramos, nos equivocamos, aprendemos, pero es hacerlo junto a otros, valorando esa diversidad. Entonces, por eso las STEAM es tan importante en ese contexto. Y por otra parte, bueno, por el área de la perspectiva de género, hoy día sabemos que en general estamos con una brecha muy grande respecto de la participación de niñas y jóvenes en el área de las tecnologías y particularmente también en las STEAM. Entonces ahí también tenemos un gran desafío para equiparar la cancha. Y por último, quisiera decir que en el fondo las STEAM nos dan muchas oportunidades para dar espacios de experimentación a los niños y jóvenes en estos entornos, pero también para que entiendan que si ellos son capaces de generar soluciones bajo las STEAM a nivel local, también pueden hacerlo replicando y escalándolo a nivel global, porque lo que ocurre en su territorio muy probablemente se replica en otros territorios. Entonces ya no son solamente ciudadanos agentes de cambio de su territorio desde donde nace, sino que son ciudadanos globales. Entonces en ese mix las STEAM nos permiten en el fondo abordar todas estas aristas para crear soluciones que valoren esta diversidad y que a la vez creen mezclando distintas áreas, integrando el conocimiento. O sea, hoy día en la educación está muy parcelado, las distintas asignaturas, a veces se mezclan en proyectos, como por ejemplo una metodología de aprendizaje basada en proyectos o en design thinking, ¿cierto? Como otras metodologías de innovación. Pero esta disciplina particularmente nos permite valorar eso, que es integrar el conocimiento, que es al fin y al cabo se da en su conjunto en la realidad. Así es. Bueno, para continuar quiero contarles que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se estipula que la educación debe tener por objeto el pleno desarrollo humano, concepto que se ha ido complejizando aceleradamente, incluyendo de manera urgente la enseñanza de conocimiento para un entorno sostenible. Por ello, el sistema educativo se ha enfrentado al diseño de revisar y actualizar sus contenidos. Militza, vuelvo a ti nuevamente. Desde tu formación de pedagogía, de pedagoga, ¿nos podrías contar qué tan integrados están los contenidos relacionados al desarrollo sostenible en las planificaciones curriculares actuales? Qué buena pregunta. Sí, mira, la verdad es que se ha hecho un esfuerzo desde las bases curriculares para integrar en el fondo las disciplinas.
ese esfuerzo existe, ¿cierto, Sí, Carles? concuerdo. Pero la verdad es que la intencionalidad de trabajar hacia los objetivos de desarrollo sostenible todavía queda muy al libre albedrío y al conocimiento, o sea, ya ni siquiera es del libre albedrío, primero al conocimiento de los docentes, ¿ya? Entonces, o de la intencionalidad de un equipo técnico pedagógico, por ejemplo. Entonces ahí notamos en el fondo una brecha de acceso que primero es de conocimiento de la sostenibilidad y de la Agenda 2030 en el fondo como un paraguas en donde, o en el fondo el contexto, el marco donde debiésemos movernos hacia donde O sea, a tributar. lo mejor lo que tú me estás diciendo, no sé si entiendo bien, es que están los conocimientos dentro del currículum, Sí. pero faltan los profesionales para... No sé si solo los profesionales, yo creo que el contexto en general, El porque conocimiento. si uno analiza, por Sí. ejemplo, los libros de segundo básico a cuarto medio, los libros, el material que en teoría tienen que estudiar es fantástico y en parte han integrado los ODS, pero la sociedad no los ha integrado tampoco, ni a nivel político, ni educacional, claro, sí. ni económico, ni industrial, entonces es lo mismo al final, pero sí que hay un cambio y va para allá. Un avance, Sí, hay un avance, pero falta que sea más armónico todo, que todo vaya de la mano, tanto lo que se hace en el colegio, en los centros de educación, en lo que viene después, tu casa. Claro. Lo Y que en tú la comentabas, formación. perdóname, de la innovación, ¿no? Que los colegios no están en estas redes de desarrollo e innovación, pero luego tú llegas a la universidad o después a un proyecto y te piden que seas innovador, que seas emprendedor, pero durante 15, 16 años, 18 no lo has visto eso. Claro. Entonces, quizá falta Claro. esa integración a todos los ¿Y niveles. cómo podemos abordar eso Y fuertemente? las metodologías, ahí yo excelente pongo forma. otro punto que es la metodología, o sea, el currículum te puede decir desarrolla innovación, te lo pide, desarrolla emprendimiento, te hablo de dos competencias el que te cómo. piden en tecnología, pero en el cómo y las metodologías tenemos ahí un desafío tremendo en formación inicial docente. Porque no se enseña en el fondo a usar metodologías de innovación propiamente tal, en la generalidad, ojo, siempre en la generalidad, por supuesto que pueden haber excepciones. Entonces, no sé, creo que coincidimos en la perspectiva de que necesitamos formarnos mejor también, o sea, los actores de educación necesitamos formarnos más en sostenibilidad. ¿Y cómo, por ejemplo, puedes enfrentar que el alumno a lo mejor en la escuela, en el colegio, va a ver una etapa, ponte tú, no sé, el reciclaje, el compostaje, lo estudia y llega a su casa y lo único que ve es basura? No, sí, es un tema difícil, es un tema particular. Yo siempre he pensado que los emprendedores, por ejemplo, que nos ganamos o que nos adjudicamos fondos públicos, deberíamos de alguna manera devolver la mano y ahí deberíamos integrar bien lo que son los establecimientos educacionales, de cómo bajar, porque claro, la innovación o el emprendimiento es muy entretenido, es muy toro, estamos todos acá arriba, pero tenéis que bajar todo lo que estáis haciendo, tenéis que bajar la información, tienes que devolver de alguna forma la mano. Y yo ahí como que siempre tengo ese pensamiento que debería haber una responsabilidad social casi del emprendedor, que Claro. se debería devolver con horas útiles, con formas, con proyectos que sean para los niños, niñas y adolescentes. Que ahí, perdón, yo veo dos cosas como muy puntuales. Primero, el hecho de que de cambiar una cultura, los hábitos, o sea, en el fondo que la innovación pueda ir generando hábitos y cambio de cultura a raíz de esto de que la casa no se recicla, pero por otra parte que promovamos soluciones de innovación que cumplan en el fondo con los estándares de sostenibilidad, o sea, que económicamente sean viables y que socialmente sean equitativos también, porque en el fondo si no podemos estar generando una innovación que es sumamente cara, como por ejemplo, no sé, pues te hablo de las estufas a leña, por ejemplo. O sea, hacer toda una investigación que los jóvenes se den cuenta y que lo empatizan porque huelen el humo, o sea, se sienten mal a nivel respiratorio y todo lo demás. Ellos estudian que hay formas de solucionarlo, pero cuando llegas al presupuesto familiar, no hay plata para comprar más claro. que leña. Entonces, ahí en el fondo hay un desafío también de mirar esto desde todas las aristas de la sostenibilidad también. ¿Y cómo ustedes, para los tres la pregunta, han logrado incluir esto en la sala de clase? ¿Ha sido lento, ha sido de a poco, ha sido de una, para también cumplir, por supuesto, con los planes de estudio? Depende. Yo, por ejemplo, yo que trabajo en este programa Se Crea, bueno, es un programa del Ministerio de las Culturas, puedes hacerlo de muchas formas cuando llegas a una sala de clases, también en función del profesor que haya, ¿no? Siempre colaborando con la institución porque al final hay que sumar en una dirección. Pero claro, romper esos hábitos o desestructurar un poco la sala lo puedes hacer en una sola actividad, en una dinámica, están distribuidos de una forma organizada en la sala, cambiemos la forma de las mesas, pongámonos de otra dirección, hagamos grupos, hagamos un círculo de mesas, saquemos las mesas, hagamos algo que obligue a movernos
Y con eso ya creas una dinámica diferente, ya sientes que en la sala se desestructura y como que algunos niños y niñas se empiezan a soltar más, digamos, ya no están como tan retraídos o condicionados por la estructura normal del día a día. Sí, yo estaba pensando porque en realidad yo lo puedo ver desde dos perspectivas. Cuando me tocó hacer los talleres de ciencias para el campamento en Texto Chile, yo siempre introducía 15 minutos mostrando ejemplos de emprendimientos o de innovación local. Entonces me acuerdo que llevé gente de Sewi, que son unas bolsas reciclables a base de algas, que son de Tomé. Entonces fui tomando diferentes aristas, cosas de ellos, de mostrarles que algo podían hacer y que se podían hacer muchas cosas, sobre todo en este campamento que estaba en Talcahuano y veían constantemente el problema de las algas y las proliferaciones algales. Entonces yo les decía, mire, alguien vio esto, vio el problema y desarrolló algo. Entonces mostrarles de alguna manera que todo método de observación te puede llevar a alguna solución es factible, pero ya pasándome al tema de la fundación de Crece Chile, cómo introducirlo en los adultos, por lo menos cuando son temáticas ambientales, cuando estamos viendo áreas ambientales, yo ahí aprovecho de lanzar todos mis dardos a vivo y por haber y cómo enfrentarlos y hacerlos reflexionar también un poco desde esa arista. Melitza, ¿tú? Sí, yo creo que es súper importante primero vincularlos con el territorio y que ellos se sientan en el fondo parte identitaria de ese lugar para desde ahí y sin correctos e incorrectos en el fondo empatizar y plantear una solución. Por otra parte, que salgan de su contexto de barrio, que vean el mundo, que vean las posibilidades, las tendencias, etcétera. Y yo te diría que lo tercero es relevar el proceso. O sea, trabajar mucha metodología, pero metodología que sea flexible, combinable y que releve el proceso y las etapas secuenciales de proyectos. Yo creo que al fin y al cabo, cuando tú creas algo que sabes que va a generar conocimiento y que le va a servir a otros, tiene una relevancia, un propósito mucho mayor y un sentido que queda para la vida, es como aprendizaje para la vida al fin y al cabo. Sí. Oye, y volviendo ahora a la importancia de la formación profesional y personal de cada uno de ustedes, ¿consideran que lo que han hecho ustedes es representativo de cómo cada día más personas buscan un desarrollo académico y laboral más integral, dialogante y continuo? Está difícil esa pregunta. De hecho, esa pregunta la estuvimos viendo. También la estoy viendo. ¿Y por qué creen que esto ocurre también? Yo creo que, a ver, voy a partir yo creo que ahora hay más oferta. Después de estar 2 años encerrados y de tomar muchos cursos online y de toda la educación online y todo, las plataformas, creo que sí, hay un ánimo de una perfección, hay ánimos de seguir avanzando. ¿Se está poniendo en práctica lo que se aprendió? Sí, de todas maneras. Antes era como todo muy normado, todo muy estrecho y ahora hay mayor oferta, hay mayor opciones, hay mayor también curiosidad. Después de 2 años, insisto, de encierro uno quiere hacer más cosas. Totalmente. Entonces yo creo que eso ayuda a que se vaya contagiando, de que uno pueda visibilizar diferentes temáticas y eso ayuda a que sí, yo creo que la gente está más abierta, está más con ganas de aprender y de hacer. Y ahí es cuando uno tiene que aprovechar e ir sumándolo en las iniciativas. Carlos, Yo creo que el tema de la formación integral, digamos, yo creo que uno en un momento se da cuenta de que con lo que estudió, lo que aprendió no es suficiente, sino que tienes que trabajar con otras personas para solucionar ciertos desafíos o problemas. Entonces, quizá la academia o las universidades del conocimiento tiende a especializarnos cada vez más, porque hay profesiones que necesitan un alto grado de especialización, pero luego te das cuenta que sales un poco de eso y ves que las problemáticas de los ODS, por ejemplo, son transversales a todo. Entonces, solo con tu campo no puedes enfrentar ningún ODS por ti mismo. Por lo tanto, no estoy diciendo que tengas que tener 7 carreras ni formarte en todo, pero tienes que ser capaz de escuchar y comprender el conocimiento de otras personas. Entonces, yo creo que va un poco para allá quizá la formación universitaria. ¿y tú, Melitza? Sí, además que yo coincido en que hoy día es mucho más fácil acceder a conocimiento a nivel internacional también, o sea, está mucho más accesible, hay muchas ofertas de distintos tipos de duración, precio, y también eso inclusive te acerca muchas veces lo e-learning o lo big learning, te acerca mucho más a después vivir la experiencia de ir y conocer el contexto, de ir y ver cómo se van generando comunidades. Eso me ha llamado mucho la atención. Yo creo que, bueno, particularmente tuve la oportunidad de conocer como comunidades maker en MIT
Y me he dado cuenta que hoy día como que se han generado muchas más comunidades de aprendizaje. Yo creo que eso es muy enriquecedor, porque como dice Carles, es súper importante que esas comunidades tengan en el fondo, que se alimenten de distintas disciplinas. Entonces esa como promoción del aprendizaje y además de llevarlo a construir algo, a compartir, a generar sinergia, a generar colaboración, yo creo que es lo que va enriqueciendo en el fondo las dinámicas de trabajo, porque hoy día también tenemos trabajos que son mucho más flexibles, donde ya también se ha abierto inclusive como hasta los perfiles de quienes podrían trabajar en esos cargos. Antes a lo mejor se pensaba solo un profesional especialista en esa área, y hoy día se han ido abriendo en el fondo esas posibilidades, porque también se ha diversificado un poco el campo profesional. Entonces eso es súper positivo, y yo creo que los ODS, como decía Carles, aportan mucho en ese sentido. Sí, bueno, ya estamos terminando ya esta conversación, pasó rápido el tiempo en este quinto conversatorio sobre nuevas oportunidades de enseñanza. Estuvimos conversando con Gabriela Villouta, con Militza Saavedra y con Carles Busuldú. Y bueno, les dejo los últimos segundos para que puedan enviarle un mensaje a las personas que quizás recién se están aventurando en la educación, y educación un poquito a lo mejor distinta, más aventurada a lo mejor que lo que hemos estado conversando acá. Así que Gabriela, si quieres parte tú. Yo creo que hay que atreverse, yo creo que hay que salir de la burbuja, hay que salir de la caja también, como dijo la Mili, darte cuenta de lo que necesita tu país, tu entorno, darte cuenta también que esto se puede replicar a nivel global o de ciudadanos globales, también me parece un súper buen concepto, y hay que, eso, pues, atreverse nomás, pues eso es la única forma de aprender y de salir adelante. Carles. Sí, yo siguiendo con esa idea de atreverse, cuando uno se dedica a temas más educativos, también es muy gratificante cuando las actividades funcionan, o cuando ves que logras un impacto, logras una reacción en niños, niñas, jóvenes, adultos, quien sea, ¿no? Ya más allá de la edad, cuando ves que lo que tú haces realmente puede generar un cambio o genera curiosidad, llama la atención, eso es súper gratificante y te hace sentir bien. Entonces yo creo que atreverse, y además hay una recompensa personal cuando trabajas en estas temáticas. ¿Y si te caes? Te levantas de nuevo. Así es. Y aprendes. Aprendes. Y aprendes. Militza, ¿tú? En mi caso, la verdad es que el llamado es a salir de la caja, a buscar experiencias de aprendizaje. Yo creo que es súper importante hoy día desarrollar competencias en torno a la ciudadanía y empleabilidad para el siglo XXI, atreverse, buscar sinergias, colaborar, no tenerle miedo al fracaso, sino que iterar, experimentar e ir aprendiendo. Y mi llamado más importante hoy día es a buscar sinergias y a colaborar con el sistema educativo para incluirlo en el fondo en la toma de decisiones, las oportunidades y ojalá en las estrategias regionales. Bueno, muchas gracias entonces Gracias por a ti. haber estado acá, y los dejo a todos invitados a que revisen los otros 5 conversatorios de este ciclo Diseñando un Futuro Sustentable, por supuesto organizado por Programa Red BIOS UDD y UDD Sustentable. Nos vemos en una próxima oportunidad, que estén muy bien.